Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Me vais a perdonar, pero hoy tengo infusión de jengibre y limón con miel por la voz que la tengo ahí tocada. Ayer casi no podía hablar, por lo menos hoy. Y algunos, ostras, qué lástima que no siguió así hoy, ¿no? Pero bueno, ahora algo sí puedo decir. No sé si conoceréis a este cantante, os manda saludos, no pudo estar con nosotros hoy. Se llama Michael Bublé. Pero sí tenemos algún... It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. En inglés está diciendo, empieza a sentirse, o todo empieza a parecer Navidad. Y es como estamos sintiendo hoy, o estos días, ¿no es verdad? Especialmente si algo ves de la televisión, o has estado en el Nevada, o en el Corte Inglés, o algunas de nuestras casas. Esto empieza a sentir como Navidad. En realidad estamos en un tiempo, en una estación donde en la tradición cristiana le llamamos de Adviento. Son unas semanas que nos preparan para algo que transformó la historia, la encarnación del propio Dios. Y hoy estamos empezando una serie rápida de 3 domingos del Adviento. Estaré hoy invitándote a reflexionar conmigo a partir de la Biblia. La semana que viene estará Ian con nosotros y dentro de 2 semanas ya tenemos nuestra celebración de Navidad. Será súper especial, no dejes de estar, invitar a mucha gente. Ahora no sé si será tu sensación, porque entiendo, podemos tener opiniones encontradas cuando llegamos a este momento que huele, se siente, se ve la Navidad. Pero para algunos, y yo incluso, casi tengo la sensación de que mucho de lo que veo y escucho no me distrae de lo que realmente es la Navidad. Hoy estábamos como familia en Carrefour, que está abriendo los domingos, ahora yo creo que por el Adviento, y venía Ana con una cesta, mi mujer, estábamos con los niños, con mi suegra Ivone, que está aquí con nosotros, y yo noté la cesta llena. Al momento de entrar en la caja, hasta, ¿sabes cuando te acelera un poco el corazón? Ostras, esto va a costar. No pensé que veníamos por tantas cosas. Esto está lleno, la cesta, ¿no? El carrito, perdón, la cesta menor. Pero lo que empiezan a sacar las cosas y ahí ayudándole, noto que debajo estaban nuestras chaquetas. Ella había puesto las chaquetas en la cesta y eso había, claro, dado mucho volumen. Entonces lo que estábamos llevando no era tanto así. Pero me hizo pensar que justamente con la Navidad parece que nos pasa algo parecido. La cesta se llena de tantas otras cosas y parece ser que la Navidad se ha domesticado, se ha comercializado, se ha incluso infantilizado, yo diría, y nos cuesta encontrar lo que realmente tiene significado y qué impacto eso tiene para tu vida y para la mía, sea cual sea tu opinión acerca de Dios. Es por eso que en los próximos minutos me gustaría invitarte a venir conmigo a uno de los historiadores que describe la primera Navidad. Y quería mirar contigo cómo básicamente él nos va a comunicar 3 realidades que están ahí en la cesta, pero que a veces no la percibimos por la cultura en la cual estamos. Y él nos hará recordar que en primer lugar la Navidad es histórica. En segundo lugar es subversiva. Y en tercer lugar es sobrenatural.
No llegaremos al momento de la Navidad hoy porque estamos en Adviento y nos estamos preparando. Es por eso que daremos un paso atrás como lo hace él, este historiador y médico, uno de los biógrafos de la vida y el mensaje de Jesús, en realidad el autor del Nuevo Testamento, de la segunda parte de la Biblia, que más escribe. Su nombre fue Lucas. Y quisiera leer contigo a partir del primer capítulo. Vamos a leer bastante esa narrativa histórica y vamos a rescatar esas lecciones que te comenté. ¿Os parece? Pon atención y imagínate lo que está ocurriendo en este inicio del libro de Lucas. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, también miembro del grupo de Abías. Su esposa Elisabet también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor». «¿Cómo podré estar seguro de esto?», preguntó Zacarías al ángel. «Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada». «Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios», le contestó el ángel. «He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda». Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: «Es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás». No sé a ti, o quizás sea la primera vez que lo estés escuchando, te animaría a que volvieras y lo leyeras en tu casa. Y estaríamos encantados de seguir hablando o algunas dudas que pudieran surgir. Pero personalmente me encanta cómo Lucas, este historiador, inicia su relato de la vida de Jesús. Es muy preciso porque él afirma a alguien llamado Teófilo, posiblemente una autoridad romana, que había abrazado, o más bien había sido abrazado por la fe cristiana. Y Lucas quiere y se propone a escribirle para mostrarle que efectivamente lo que tú crees no son ideas, no es una religión, no son filosofías, estos son hechos históricos. Esto es historia.
Y así lo dice en los primeros versículos que hemos leído del primer capítulo. He investigado todo esto con esmero desde su origen y he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Teófilo, lo de Jesús no es un cuento, el nacimiento no es un mito, su muerte y resurrección no es fantasía. Esto está transformando a gente por todo el mundo, por supuesto, y necesito recordártelo a ti y luego a muchos lectores futuros que esto realmente pasó. La fe cristiana está anclada en la historia. Dios ha hecho algo. Dios irrumpió en la historia humana y todo lo transformó. Así que déjame contártelo ordenadamente. Así que voy a empezar atrás con el nacimiento de Jesús. Aún más atrás te voy a contar sobre el primo de Jesús, el precursor de Jesús, Juan el Bautista. Así que en primer lugar yo creo que al meternos a asomarnos a la cesta y dejarnos quitar y poner a un lado algunas de las imágenes, de las ideas que tanto nos llega sobre este tiempo de la historia, en primer lugar Lucas nos recuerda, esto es histórico. Claro, algunos han tratado de decir que no, quizás Lucas se inventó el mito. Pero sabes que no solo Lucas escribe sobre esto. Otros biógrafos comparten sus ideas. Además, para cuando escribe y por los tiempos que vivió, es posible que Lucas hubiera entrevistado a la misma María, a otras personas que vivieron todo eso. Además, hay muchos otros que querían detener y frenar el crecimiento explosivo del cristianismo. Y seguramente tendríamos escritos históricos que nos mostrarían lo contrario. Y no es así. Algunos quizás dirán, bueno, fue honesto Lucas, pero escribió lo que le dijeron, algún cuento que le llegó. No se lo inventó él, pero se lo inventó otro. Pues el mismo argumento procede. Muchas de esas personas estaban todavía vivas. Y para que digas que esto es una fantasía, necesitas argumentar muchas otras cosas. Por ejemplo, que María tuvo un caso con otro hombre, que realmente durmió con un hombre que no era José y por eso tuvo un hijo llamado Jesús. En una cultura donde ella podría incluso ser apedreada, esto no era cualquiera que se inventaría. Bueno, quizás sí que durmió con José y los dos se lo inventaron puesto que no estaban casados todavía. Mira, podemos seguir la posibilidad del cuento por muchas direcciones, como algunos lo han hecho. Pero quisiera recordarte que ir por ahí es también intelectualmente complicado. Y lo que tenemos es un historiador que, como otros, nos está dando un relato ordenado de algo que efectivamente pasó. Y él nos dice, en primer lugar, lo que estáis viendo es historia. Esto realmente ocurrió. En segundo lugar, quisiera destacar que de acuerdo con Lucas, la Navidad, lo que celebramos en estas ocasiones, es también subversiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que algo sea subversivo es que tenga la capacidad de trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido. Acabamos de leer que después de su introducción histórica, Lucas pasa a describir con detalles, y los escritos de Lucas son llenos de detalles, especialmente sobre temas de la salud, porque no solo era historiador, era también médico. Y verás que ahora se pone a describir la historia de un hombre que tiene una importante responsabilidad en ese contexto, llamado Zacarías. Zacarías era un hombre mayor, su mujer Elizabeth también eran mayores, y en ese contexto vivían con una constante vergüenza para ellos, el no poder haber tenido un hijo. Cierto día, haciendo su oficio de sacerdote, un ángel, el ángel Gabriel, se le aparece. Ya llegaremos luego a la visitación del ángel a María y ves cómo Lucas está haciendo una contraposición de dos historias, porque además esa gente sabía escribir muy bien. Son pedazos de obras literarias lo que nos encontramos en la Biblia. Pero en primer lugar está hablando de Zacarías, que es encontrado por un ángel quien le dice que tu mujer se va a quedar embarazada. Su reacción es de duda,
se queda mudo como consecuencia también de su incredulidad. Y más adelante, efectivamente, su mujer se queda embarazada. No nos dice nada de que haya sido un milagro. Lo que dice es que ellos tuvieron relación sexual. No nos lo dice, pero suponemos por este momento de la historia. Y Dios hace un milagro permitiendo que ella pudiera quedarse embarazada. Y lo que vemos aquí, y por favor no te me pierdas, que luego quiero volver a eso. Es un hombre que la reacción al anuncio de un milagro de Dios fue duda, fue incredulidad, ¿vale? Y antes de que algunas de vosotras estéis pensando, pues qué interesante, luego Lucas mostrará que las mujeres sí creen, mientras que los hombres no creen. ¿Hay algún mensaje aquí? Bueno, quisiera recordarte que hay otra historia, como la de Abraham y Sara, que Sara se rió con muchas dudas e incredulidad. Entonces, esto no tiene que ver con hombres y con mujeres, por si algunos ya estaban sacando conclusiones, aunque suele pasar. Por experiencia vemos que sois vosotras las que tenéis más fe. Pero bueno, esto no hay bases históricas, por lo menos en los escritos de Lucas. Pero lo que sí vemos es que él sigue contándonos ahora lo que le pasa a María, la madre de Jesús. ¿Estás conmigo? Introducción histórica, primera historia de su narrativa. Ángel Gabriel visita a un hombre mayor y hace un milagro y su mujer Elizabeth tiene un niño. Es el primo de Jesús, Juan el Bautista, 6 meses mayor. Ahora pasa a la segunda historia de su narrativa. Hay muchas otras, pero hoy estaremos hasta esta. La segunda historia que os voy a leer ahora, donde el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a María en otro lugar. Y verás cómo lo subversivo que es este acontecimiento se amplía aún más cuando llegamos al anuncio del nacimiento de Jesús. Y sigo leyendo a partir del 26. Gracias por darnos el texto en pantalla también. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se le acercó a ella y le dijo, déjame parar por aquí y voy a volver a destacar lo que acabo de leer. ¿A los 6 meses de qué? Del anuncio de Juan el Bautista. Genial, estáis conmigo. Dios envió al mismo ángel, a Gabriel, a Nazaret, pueblo de Galilea. A ver, en la nación de Israel, en ese contexto, Nazaret, precisamente Galilea, era una región por algunos menospreciada. Incluso tenían un acento distintivo. Es por eso que en otra ocasión algunos de los primeros seguidores de Jesús, cuando se enteran que Jesús era de ahí, dice, ¿puede algo bueno venir de allí? O sea, no era un lugar respetado, no era gente respetada, pero es ahí donde Dios envía un ángel que habla entonces ¿con quién? A una joven virgen, a una mujer, tristemente en este contexto menospreciada y considerada menos. Algunos líderes religiosos en ese entonces hacían la siguiente oración: gracias Dios por no hacerme mujer ni perro y otras cosas más. Para que veas la visión que algunos tenían, tristemente, aunque Jesús levanta completamente el valor de la mujer. Esto es otra historia, estamos hablando del contexto. Pues a una joven, y fíjate, a una joven virgen. Una joven virgen judía que estaba comprometida, tenía un novio y se iban a casar. Y en este contexto no había tenido relaciones sexuales ni con él ni con otros. Estaba todavía esperando. Pero es a una joven virgen que el ángel se le aparece y dice lo que va a decir. Pero antes, Lucas nos deja algo muy importante. Nos dice que ella estaba para casarse con un hombre que se llamaba José y que era descendiente de David. David fue un rey, un poeta, un líder de la antigüedad en la nación de Israel. Y había promesas bíblicas, siglos anteriores, que anunciaban que el prometido de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, vendría de la familia, de la descendencia del rey David.
Lo que Lucas está, por tanto, diciendo es muy potente. Ese Dios que entra en la historia y habla con una joven virgen, por cierto, esta estaba comprometida con José, que por cierto es descendiente de David. Y entonces Lucas está conectando las piezas y mostrando cómo esta historia encadena, conecta con una historia mucho más amplia, de siglos anteriores, que el Dios que hizo algo antes está haciendo algo ahora. El Dios que prometió y cumplió allá atrás, también prometió y está cumpliendo ahora. Y algo está ocurriendo. Esta historia está siendo trastocada porque Dios está haciendo algo. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces dice, la Virgen se llamaba María, y aquí sabemos su nombre. Y el ángel se acercó a ella y le dijo, pero antes de seguir, después de ver que la Navidad, cuyo mensaje principal, y queremos destacar una y otra vez estas semanas, es que Dios se hizo ser humano. Es en primer lugar histórica, es en segundo lugar subversiva, porque va contra la corriente, contra lo esperado, contra lo planificado por seres humanos o por sistemas. ¿Qué me dices? ¿Que Dios entra en la historia? ¿Qué me está diciendo? Que lo hace en ese pequeño país del Medio Oriente. ¿Qué me dices? Y que dentro de ese país, en un lugarcillo ahí como Nazaret, como Galilea. ¿Y qué me dices? Que además lo va a hacer a través de una mujer. Y que además es virgen. O sea, esto no tiene sentido. Esto va contracorriente y esto pone patas arriba la concepción humana, el plan humano o lo que nosotros haríamos. No es de sorprender que más adelante el seguidor de Cristo más influyente de la historia, el apóstol Pablo, escribiera en una carta, 1 Corintios 1:27, Dios ha escogido lo necio, lo ignorante del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y esto tiene su clímax no solo en el nacimiento, en la encarnación de Cristo, sino en su muerte y resurrección en la cruz. Porque para eso vino. Y en esa cruz, símbolo de tortura y de muerte, Dios también hace algo totalmente subversivo. Y le vence a la muerte, vence a las enfermedades, inaugura su reino gracias a lo que está haciendo en la persona de su Hijo. Entonces, una y otra vez, lo que estamos viendo es un Dios que actúa de forma subversiva, tomando lo débil, lo vergonzoso, lo confuso de la vida para hacer cosas bellas, para darle la vuelta a la tortilla, para traer vida, para transformar el mundo. Déjame hacer una pausa y preguntarte qué podría significar eso también para ti y para mí. Que tú y yo, con nuestros fallos y nuestras vergüenzas y nuestras frustraciones o la sensación de que la vida no va por donde queríamos que fuera, porque este sueño no se ha realizado, no estoy con esa persona que soñaba estar, o no he podido terminar estos estudios, o no, la cosa no me está funcionando, o pensé que la cosa ahora sí iba a ir adelante cuando me mudara a ese lugar y no está pasando, tengo una cierta edad y no, o miro hacia atrás y lo que me han hecho. Esto es vida, este es el día a día de las crisis, de las amarguras, de las preocupaciones, de lo menospreciado. Y una y otra vez, y de manera especial, Adviento nos recuerda que el Dios soberano es capaz de escoger o incluso de actuar en medio de esas confusiones y debilidades humanas y de forma inesperada establecer su plan, avanzar su voluntad, sorprender, traer vida, traer belleza, traer armonía, traer conexión. Por eso Lucas nos dice, no solo es histórica, es también subversiva. Es impresionante lo que Dios está haciendo. Y finalmente, para terminar, déjame terminar de concluir esta parte de la narrativa, el anuncio a María, cuando el ángel le dice, te saludo,
tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo, María. Y ante estas palabras, María se perturbó. Obviamente se perturbó, no solo por la aparición de un ángel, pero por lo que venía. Y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. ¿Por qué? Para Dios no hay nada imposible. Le dice el ángel que algo de Dios conocía a María. ¿Por qué? Para Dios no hay nada imposible. Y dice María, versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. En tercer lugar, Lucas nos está mostrando algo muy interesante. Y es que claramente esto es sobrenatural. Lucas es médico. Lucas no se iba a tragar un nacimiento virginal o estas historias y poner en riesgo su profesión, su reputación. Este hombre ha investigado, este hombre ha mirado y este hombre ha llegado a la conclusión y a la fe de que realmente esto es histórico, esto es subversivo, pero esto ha sido sobrenatural. Dios entra en la historia y Dios lo cambia todo. Esta semana estaba escuchando un podcast, creo que tenemos la foto. Si entiendes algo de inglés, te invito a considerar este podcast, es muy bueno, es de un estudioso de la Biblia. Hizo una entrevista llamada Milagros Hoy con otro profesor de teología. Para los que no me conocéis, este mundo académico me atrae mucho y trato siempre de estar también aprendiendo con gente que sabe más que nosotros y gente que investiga, gente que conoce. Y este hombre, el doctor Kinner, ha lanzado ahora un libro más corto. Había lanzado otro de 2 volúmenes. Él es doctor en el área de, creo, Nuevo Testamento y da clases en un seminario muy respetado en Estados Unidos. Y lanzó un libro describiendo inúmeros casos de milagros en el mundo contemporáneo. Pero lo hace a partir de investigación, mostrando varios artículos científicos de medicina, no cristianos, artículos que relatan acontecimientos milagrosos. Él va mostrando cómo hay algunos lugares de actividad divina en el mundo donde 60-70% de la gente que está convirtiéndose a Jesús viene por experiencias milagrosas. Quizás esto no nos pasa como nos gustaría con la misma frecuencia, pero no olvidemos que esto no era solo una realidad ahí en los días de Jesús. Esto sigue, gracias Juan, sigue siendo una realidad en nuestros días. Y el Dios que actuó de esa forma sigue actuando en nuestros días de manera sobrenatural. Siempre, Él siempre actúa de forma sobrenatural, siempre causando milagros, por supuesto que no. Pero la transformación de vidas, el cambio en relaciones, las restauraciones de matrimonio, los cambios en las percepciones que muchos tienen de sí mismos, las reconciliaciones, es actividad divina todavía en nuestros días. Y quizás algunos que estamos aquí necesitamos recordar que Dios sigue actuando. Sí, Él puede tocar tu matrimonio. Sí, Él puede tocar tu salud. Sí, Él puede tocar tu mente. Sí, Él puede tocar tus motivaciones.
Claro que Él puede tocar esa amargura y ese dolor que viene a tu mente cada vez que recuerdas a esa persona y quiere ayudarte a poder perdonar. Sí que Dios sigue transformando personas en Granada y en España y en otros lugares del mundo, y el Adviento y la Navidad nos recuerdan la actividad de un Dios que es el mismo ayer, hoy y eternamente, aunque no necesariamente actúa de la misma forma ayer, hoy y eternamente. Puede que varíe sus formas de actuar, pero es el mismo. Dr. Seuss, autor de libros infantiles, escribió: quizás la Navidad no proviene de la tienda, quizás la Navidad tal vez significa mucho más. Por supuesto que sí. Y Dios, a través de Lucas, nos recuerda que eso sí es una realidad. Hoy hablaba por WhatsApp con uno de mis hermanos, que hoy tiene 36 años. Y recordaba lo que le pasó cuando nació. Me lo han contado porque yo solo tenía 3 años y tengo así una impresión nada más. Soy el mayor. Luego nació él con 3 años, tenía yo, y nació con una seria condición en su intestino. Y pasaron días y eso iba a peor, y los médicos nos dijeron: tenemos que hacer una operación muy peligrosa, pueda que no sobreviva, pero sin esa operación el chiquillo no va a seguir vivo. Tenía días de vida. Mis padres se quedaron en ese momento con la responsabilidad de tomar una decisión. Lo dejamos naturalmente ser operado y puede que muera. Si no lo hacemos y esperamos un poco más, la culpa también será nuestra. Invitaron amigos, al pastor de nuestra iglesia a casa y a muchas otras personas. Mis padres lo cuentan con mucha emoción porque se juntaron varios y hablaron con este Dios. El Dios que se hizo ser humano, el Dios que inspiró a Lucas a describir. Y en ese momento de la oración hubo una sanidad instantánea y mi hermano fue sanado. Y la operación no fue necesaria y nunca más tuvo problema, y él tiene hoy 36 años. Yo podría escuchar otras historias tuyas, y si quieres ser intelectualmente honesto, por favor, no digas estas cosas no pasan. Ponte a leer artículos académicos de experiencias sobrenaturales de gente por todo el mundo. Es verdad, la Biblia habla mucho de eso, pero no solo la Biblia. Si estás realmente buscando una vida intelectualmente sincera, por favor, no abraces el atajo que algunos abrazan, decir estas cosas no pasan, esto es mito, esto es fantasía. Esto no te llevará a una vida más compleja, más colorida, incluso más verdadera. Te animo a explorar, a ser sincero y a recordar que ese Dios sigue actuando. Siempre lo hace, ¿no? Yo puedo contarte otras muchas historias de milagros que no ocurrieron. Pero ese Adviento y esa Navidad recuerdan que ese Dios es soberano. Pase lo que pase, haga el milagro o no lo haga, Él es Dios y está presente. Por eso nos cuenta Lucas. Esto es histórico, es subversivo y es sobrenatural. Y termino citando a Jorge Luis Borges, conocido autor de Argentina, ya que tenemos a Daniel con nosotros hoy. Borges escribió: yo recibía regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos. Y leyendo lo que Borges sentía al recibir sus regalos, recordaba yo que ese es también el corazón del Adviento. No lo merecemos, María no se lo merecía, Zacarías no lo merecía, Israel no lo merecía, el mundo no lo merecía, tú Maga no lo mereces, tú Raquel, tú Juan, yo no lo merecemos. Pero Dios ha hecho algo y Dios sigue haciendo algo. Y ese algo, la encarnación del propio Dios, tenía como misión ir a la cruz en tu lugar y en el mío, y luego resucitar.
y reconectarnos con Dios y seguir extendiendo su reino hoy, seguir haciendo cosas en la historia que son subversivas, que son sobrenaturales, hasta que Él vuelva, porque el Adviento también es época para recordar la promesa de la vuelta y del regreso de Jesús, que podrá pasar en 10 minutos o en 10 años, no lo sabemos, pero ese Dios sigue actuando y te invita a ti y a mí a cooperar con lo que Él está haciendo, a dejarnos ser abrazados por esa realidad, a ser transformados por ese Dios, a ser sorprendidos por esa realidad y a poder decir, como Borges decía de sus regalos, lo mismo acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Qué podría pasar si avanzáramos estos días de Adviento con esa conciencia, con esa gratitud y con esa convicción? Y termino haciendo el paralelo entre la reacción de Zacarías y la reacción de María. En ese momento histórico tenemos a un hombre que reacciona y no debería. No solo era un líder religioso, pero él conocía la historia de su pueblo y todo lo que Dios ya había hecho. No le debería de sorprender la posibilidad divina de irrumper en la historia y hacer cambios y darle la vuelta a las cosas. Pero su reacción, quizás sería la mía, fue de duda. Y del otro lado vemos a Lucas dándonos una contraposición. Encuentras a una joven. No, ella no era la religiosa, era una joven, no era hombre, es una mujer joven en un lugarcillo ahí perdido, menospreciado, pero cuando escucha el anuncio de lo que Dios estaba a punto de hacer, responde con fe. Escucha del ángel diciéndole a ella lo que te dice a ti y a mí hoy. En nuestros días aquí en Granada, para Dios nada es imposible. Y concluye su interacción, su encuentro con ese ángel diciendo: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Qué podría pasar si tú y yo dijéramos hoy a Dios lo mismo que dijo María? Aquí me tienes, haz conmigo lo que tú quieras. Sigue entrando, transformando y usándome para transformar a otros. Sigue guiándome por los caminos que tú tengas. Quizás no eran mis caminos, pero si es tu camino para mi vida, aquí estoy. María no estaba ahora empezando a entrar en una película de Disney como princesa Estaba entrando en una historia muy difícil. Iba a ser avergonzada, iban a decir que había dormido con un hombre que no era el suyo, su familia iba a ser avergonzada. En ese contexto, lo que le estaban diciendo era una gran noticia, pero una noticia muy difícil, muy dura. Pero aún así esa joven, que quizás tendría unos 13 años para ese contexto, responde lo que Dios nos invita a ti y a mí, decirle hoy y mañana y el martes y el miércoles: aquí me tienes. Haz conmigo lo que tú quieras. Y sigue sorprendiendo y glorificándote a ti. Quizás algunos por primera vez le dirán eso a Dios. Te animo a que lo hagas ahora mismo. Y vengas a Él como estás. Y recibas lo que Él te ofrece. Y tal vez otros que ya caminamos con Él hace años, necesitamos renovar ese voto de confianza y de fe. Y seguir avanzando por esta estación de Adviento y luego Navidad, con esa sumisión, con esa humildad y con esa gratitud en el Dios que actúa de forma histórica, subversiva y sobrenatural, porque solo Él es Dios. Vamos a hablar con Él. Te doy unos segundos para hablar con Él ahí en tu lugar, si quieres cerrar tus ojos y aplicarlo a tu vida, y luego me gustaría guiaros en una breve oración. Señor, gracias por quien eres, por cómo hablas, por cómo actúas, y porque a ti jamás podemos domesticarte, comercializarte,
infantilizarte, cerrarte. Tú eres el Dios verdadero, que sorprende, que crea y recrea, que da vida y da resurrección, que transforma, que aviva, que inspira, que reconecta, que trae paz y sentido a la historia, a la humanidad y a nuestras vidas de forma particular. Y hoy celebramos lo que hiciste, Señor, en la vida de Zacarías y su familia, María, José y su familia, porque eso nos impacta a nosotros como ha impactado toda la historia. Pero el plan ha sido tuyo, las formas han sido tuyas y la gloria es tuya. Perdónanos, y yo el primero, cuando me resisto a tus posibilidades, a lo que tú estás haciendo. Quizás mi actitud es como la de Zacarías. No puede ser. Conmigo no. Aquí no. De esa forma no. Danos la misma actitud que tuvo María. Que se haga en mi vida lo que tú quieras. Como tú quieras. Donde tú quieras. Pero aquí estoy. Me entrego, confío, me comprometo y sigo adelante contigo. El Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, como escribió otro biógrafo, Juan, lleno de gloria, lleno de verdad, y lo vimos, lo tocamos, y murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó y está vivo, reinando, lleno de poder, y también está con nosotros por medio del Espíritu que ha enviado y está avanzando su reino en este mundo y llamando a mujeres y hombres a ser parte de esta historia, transformándoles y usándoles. Y que ninguno salgamos de aquí esta tarde resistiéndonos, por lo contrario, dejándonos ser guiados por tu voz, ya sea entregándonos a ti por primera vez o entregando todo lo demás de nuestras vidas otra vez, con esa postura de sumisión, de entrega y de obediencia. Te amamos, en ti esperamos y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.